Bueno, doncs començarem aquesta taula per parlar, bueno, para empezar castellà, que si no el Víctor no nos entiende suficiente. Pues empezaremos esta mesa para hablar un poco de cómo la tecnología, ¿no?, impacta a las personas y a la sociedad en general. Y bueno, antes de empezar, pues les voy a pasar la palabra a mis compañeros para que se presenten. Yo he mirado en LinkedIn un poco lo que hacían, pero prefiero que lo hagan ellos, que se presenten exactamente y enfoquen, ¿no?, su currículum y su vida profesional, lo que vamos a hablar. Por tanto, si queréis, empezamos por aquí, por el Carles Llopedra. Tu mateix? Molt bé, gràcies a tots per estar aquí aquesta tarda. Primer de tot, disculpa que vinc substituint el Jaume Sampere, que estava previst que estigués avui aquí i ha estat impossible. Paso al castellano, Víctor, si me avisas, por favor. Bien, como sabéis, soy el director de operaciones en Satelliot y miembro del Consejo de Administración. Llevo toda mi carrera profesional en el ámbito de empresas de base tecnológica, la mayoría de ellas con impacto social, como fue pues una startup donde hicimos el primer despliegue de redes wifi en espacios públicos allá por el 2002-2003, cuando el wifi todavía no era una tecnología que se hubiera generalizado. Luego llevando también Internet a zonas donde los operadores principales no daban cobertura y también pues ahí había un impacto social muy importante, dando acceso en zonas rurales o incluso en 6.000 escuelas en Marruecos a través de conexiones satelitales. Y actualmente en Satelliot pues estamos desplegando una tecnología que va a permitir que en el casi 90% del planeta donde no hay cobertura de conectividad terrestre, pues el Internet de las cosas, que es una de las tecnologías claves que va a marcar los próximos años, pues sea una realidad de forma masiva como para generar los datos y la información que vamos a necesitar todos para afrontar los retos que tenemos por delante a nivel de planeta. Perfecto, pues luego veremos, ¿no?, porque se hablaba mucho de la New Space, esta economía de New Space, pero veremos que aparte de lanzar nanosatélites o lo que lancéis, pues esto tiene un impacto que luego pues con Carles vamos a intentar aterrizar. Luego tengo aquí a mi derecha a Josep Coll, que es founder de RedPoints y CEO co-founder de Repscan, que también nos explicará un poco qué hace en su vida laboral y luego ya nos explicará también cómo podía aterrizar esto en las personas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Yo era el peor estudiante del mundo mundial y bueno, pero en el instituto teníamos una banda de rock and roll, Discípulos de Otilia, no sé si os acordaréis alguno. Y bueno, a los 19 años piqué, estaba cansado de trabajar en cosas que acabaran en enero y piqué a la universidad de rodillas que me dejaran entrar y con 21 entré. Y cuando acabé la carrera de Derecho, pues lógicamente me puse a trabajar con artistas, he trabajado para muchísimos artistas, porque era el único abogado músico que estaba por ahí, para el Jack, para los Estopa, para muchísima gente. Y bueno, todo iba de cine, como siempre, todo va cojonudo, tienes un despacho de abogados y vino la piratería, ¿no? Pensar que pasamos de un 20% de piratería a un 83% en 2 años, ¿no? De repente la gente dejó de ir al cine, dejó de comprar DVDs, todo se fue. Y ahí es donde se me ocurrió la idea de, por un lado, de darme cuenta que con las manos, si dejaba de teclear como abogado, no cobraría dinero, o sea, de generar algo que algún día lo pudiese vender, ¿no? O sea, generar y de repente buscar una solución a un gran problema global, ¿no? Y ahí salió RedPoints. Estuve enterrado ahí pues 10 años de mi vida, desde el 2009. La empresa se vendió a los propios inversores y no sé, hoy hablábamos de salir de tu compañía, ya lo hice con todo el equipo emprendedor, nos encontramos en la calle lloviendo y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esto, no? En vez de quitar discos, ¿por qué no, o ropa, por qué no ayudamos a las personas a quitar su contenido negativo o ilegal de Internet, ¿no? Y bueno, hace 1 año y medio fundamos Repscan, esta startup que yo creo que va a ser otra... Nuestro sueño es colocar otra empresa en el top 10, ser el único equipo emprendedor que lo hace. Y la idea es un poco esa, ¿no? O sea, ayudar, democratizar el derecho a un abogado en Internet. Y nada, quitamos fotos, quitamos fake news, todo con tecnología. Tecnología muy compleja porque tienes que leer lo que dice, no simplemente es... Esto es una película de Disney, quítala, ¿no? No, es leerte el artículo, saber que eso es negativo y a partir de ahí pues, protocolizar la eliminación, ¿no? Y esta es un poco la idea, ¿no? De que cualquier persona del mundo pueda quitar una foto de su pareja o una fake news, ¿no? Y ese es el objeto que estamos trabajando.
Importante cómo las fake news quedan ahí y afectan obviamente a nivel personal a mucha gente, con lo cual seguro que todos conocéis a alguien que te preguntan, ¿cómo puedo sacar esto? Bueno, me pregunta, digo, pues no sé, pero ya diré que hablen contigo, porque es el día a día. ¿A un módico precio? Sí. Y luego tenemos pues nuestro ponente internacional, que viene de muy lejos, Víctor Pereira, que es cofundador y director de Zoom Global Smart City. Si quieres presentarte. Vale, gracias, muchas gracias a todos. Es un placer muy grande estar aquí. Soy internacional, pero estoy a 2 horas de Barcelona, entonces no es muy grande la distancia. Es una ciudad que me encanta y estoy aquí todos los años y cuando puedo y con buenos amigos. Bueno, entonces yo me han puesto este desafío de participar en el evento. Yo he escogido la asociación que he fundado, la Zoom Global Smart Cities Association, que ha empezado como una tercera vía para el tema de las Smart Cities. Hay un tema muy tecnológico, hay un tema muy antitecnológico. Entonces yo creo que hay un medio termo que tiene que hacer un equilibrio entre todas las perspectivas mundiales de lo que es la ciudad hoy en día, de lo que va a hacer en el futuro y qué tipo de aportaciones tecnológicas o no podemos involucrar en el proceso de construcción de una mejor ciudad para nosotros y para los otros. Entonces, yo soy básicamente, personalmente, un creativo, he sido jornalista, periodista, músico también. Sí, esto es porque también me gusta la confrontación de tópicos y de temas, pero no la confrontación física. Siempre la confrontación de ideas y de discursos y de conversación, porque eso es lo que hace el mundo evolucionar. Si todos estamos en el mismo diapasón y nadie se confronta a una idea que está establecida, se quedará todo como igual para siempre. Entonces hay que tener siempre este rollo de acreditar o interpretar el mundo e intentar obtener otra información, otra aportación del ambiente, de la estructura social, de la economía, y entonces ahí creamos individuos únicos, y eso por mí es lo que es una ciudad. Las ciudades son únicas y irrepetibles. Porque ahora me voy a saltar lo que hemos dicho antes, me lo voy a saltar, siempre hago igual, ¿eh? Pero bueno, más o menos iremos siguiendo el orden. Pero, ¿qué formación, de qué mundo venís? ¿Tú has estudiado, bueno, músico, has dicho? ¿Que te gusta la música? ¿Has estudiado...? Sí, yo he sido músico hace muchos años. ¿Y formación académica? ¿En qué te has formado? Periodismo. Periodismo. ¿Tú, derecho? Abogado. Yo economista. Y economista. Y yo también soy periodista. Y estamos 4 personas que no somos ingenieros ni ingenieras hablando de tecnología. Esto es un poco, pues, hacia dónde va el mundo, ¿no? Estamos, o sea, la tecnología hasta ahora les cuesta hablar a los ingenieros, ¿no? Y venderla y explicar el por qué existe y qué utilidad tiene, y ahora pues son perfiles muy distintos, que creo que es un discurso que antes cuando hablamos de Smart Cities venían ingenieros y era así. Ahora pues hablamos periodistas, abogados, economistas y gente de diferentes perfiles. Y creo que es un tema, con lo cual hablemos del talento primero, ¿vale? Hablaré del talento. Es un tema que nos estamos encontrando a menudo, que es que esta falta de talento digital ingenieril, básicamente, es evidente, pero también estamos hablando de un talento muy diverso, ¿no? De esta diversidad que obviamente incorpora el término también de género, ¿no? De cómo las mujeres pueden estar en el sector tecnológico. Barcelona, Cataluña, Europa, Portugal, por supuesto, el mundo tiene una falta de profesionales tecnológicos, con conocimientos tecnológicos, o de perfiles como nuestro, que no somos tecnólogos, pero nos interesa la tecnología y, por tanto, intentamos aportar nuestra visión. ¿Cómo creéis que podemos fomentar estas vocaciones, ¿no? para que haya más gente interesada en la tecnología y para que nuestras empresas pues, puedan funcionar, porque sin personas no funcionan? ¿Cómo creéis que debemos potenciar este talento? Y cuando tenemos, retenerlo, que también es muy importante. ¿Empiezo yo? Como queráis. Bueno, entonces hacemos el recorrido inverso. Bueno, respondiendo a tu cuestión de haber gente que está hablando de tecnología que no son directamente tecnólogos o ingenieros, eso es supuestamente una cosa que está ocurriendo en toda la industria, que es la adquisición de talento no tecnológico para emociones, creatividad y otro tipo de facultades que los ingenieros, por supuesto, por mejores que sean,
les queda corto algo. Y eso es una teoría que está transfiriendo para muchas empresas la necesidad de contratar antropólogos, sociólogos, psicólogos, abogados y toda la gente conectada con el discurso, con la lógica y no tanto con la forma robótica de programación. Y esto transmite a los equipos de desarrollo tecnológico, o les transmite algo que aporta, sobre todo cuando estás en un medio muy automatizado y muy involucrado en ti mismo. Eso se queda muy complejo de trabajar emocionalmente y humanamente. Entonces hay todo un equipo de apoyo que hace con que las empresas hoy en día tengan un poco más de abertura, o que se llama humana, o crear oportunidades de escape que no se cinjan a la tecnología pura y dura. Eso es un proceso muy interesante que está siendo acompañado por muchas universidades y mucha gente que está estudiando esto, porque hay un poco de robotización en la programación, por ejemplo, y eso hace con que hay un peligro de que nos transformemos nuestra juventud en autómatas, en gente que no tiene nada más a no ser eso de programar y involucrar en su propio mundo. Entonces por ahí hay un camino alternativo que sí que es verdad, que la tecnología tiene que tener gente que entienda mucho de la tecnología propiamente dicha, pero también hay gente que tiene que entender el mundo y cómo acomodar toda la tecnología con el mundo y con toda la sociedad, con todo el entorno, porque ahí hace sentido algo que está siendo desarrollado. Si estamos desarrollando cosas para gente que no va a entenderlo, entonces no hace sentido también para las empresas continuar aportando esto. Correcto. Eso es una visión que puede confirmar que hay un panel sin tecnólogo, pero yo también he escapado de ingeniería por poco. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis? Bueno, yo creo que los CTOs son los grandes protagonistas, ¿no? Y los grandes olvidados de esta industria, ¿no? Un poco egocéntrica, ¿no? Donde los CEOs somos quienes recogemos los premios, las fotos, salimos. No sé, yo creo que, por ejemplo, cuando se anuncia una ronda de una empresa tecnológica, la foto se tendría que ser el CTO, ¿no? Entonces el CTO es como el loco de la colina, ¿no? Con su camiseta de Iron Maiden ahí en una esquina, ¿no? The Clash. Y yo creo, o The Clash. Y yo creo que ese es el problema, ¿no? De que no hay... son los grandes protagonistas y los grandes olvidados de este negocio, ¿no? Y yo creo que es un problema, ¿no? Primero por la naturaleza del CTO. CTO es una persona, el mío, que vive en su casa rodeado de serpientes, ¿no? Con su conejo, no sé, yo le llamo mi chihuahua, ¿no? Porque es como, yo conduzco, él me grita y ya está. Y esto es, pero creo que es el gran protagonista, porque una empresa tecnológica sin ingenieros no eres nada ni nadie, ¿no? Entonces creo, pensando en soluciones, ¿no? La solución es, pues oye, hacer el premio de mejor CTO del año, porque aparte CTOs no les falta trabajo. O sea, yo creo que eso también hay que decírselo al mundo, decir, oye, si te metes en este negocio, es como los mecánicos de moto, ¿no? Siempre sale el piloto, pero nunca sale el mecánico, ¿no? A recoger un premio, ¿no? Pues yo creo que eso es donde se podría dar la vuelta para que realmente vaya, porque es que tú, por ejemplo, ayer estuve en una gala de entrega de premios y no subió nadie del CTO, es que ni van, ni les invitan, ¿no? Entonces yo creo que entre que ellos viven en su mundo maravilloso y tal, pues yo creo que en ese sentido hay que empujarlo, ¿no? A que tenga una presencia, que salgan en las fotos, en las webs, ¿no? Que él se sienta como una estrella del rock, que es lo que son, ¿no? Y ahora, para crear un poco de polémica, esta imagen que has dicho tú, ¿no? De este CTO con sus serpientes ahí encerrado, es el que tira para atrás a muchas chicas que no quieren ser CTOs porque no quieren ser tíos con serpientes. Entonces, hemos de ver cómo, claro, cómo lo visibilizamos, pero que no tire para atrás a las chicas que quieren ser CTOs o chicos que no quieren estar con serpientes, que también hay. Con lo cual, bueno, el reto está aquí. Díganos. No, yo iba a decir que la suerte en nuestro caso es que tenemos un CTO que es italiano y que desde luego no tira para atrás a las chicas, con lo cual por lo menos pues que se visibilice mucho. Lo tenemos resuelto. El problema es que no llegan chicas. El problema viene más de la base. Yo un poco estoy de acuerdo totalmente con los dos. Yo creo que Satellio
por descontado es una compañía 100% tecnológica, pero no podríamos estar solo con ingenieros ni con personal con formación puramente tecnológica, sino que necesitamos muchos otros perfiles que sean capaces de entender muy bien lo que hay fuera, cuáles son las necesidades, cuáles son incluso y a nivel de visión, qué es lo que va a hacer falta en los próximos 5 años cuando una tecnología vaya a estar en el mercado, que sean capaces de entenderla, traducirla, para que ahí sí ya todo el ámbito tecnológico pues sea capaz de hacer esos desarrollos adaptados a lo que el mercado va a ser, ¿no? Y luego, desde luego, buscar CTOs que además tengan esa capacidad comunicativa para que fluya, ¿no? En nuestro caso, el reto es la atracción de talento. Está muy complicado. Hay realmente escasez de ingenieros y de ingenieras, pues todavía muchísimo más. Estamos incorporando talento prácticamente de cualquier lugar del planeta, más del 50% del equipo es de fuera, pero además absolutamente diverso, con lo cual también es un reto, pero además es a veces una oportunidad, ¿no? Y sirve de atracción. Que estemos basados en Barcelona, mencionabas Barcelona, ser una startup, ser del New Space, ¿no? Que está ahora muy de moda, son factores que ayudan a atraer talento. Y desde luego el gran reto hoy es sobre todo las nuevas generaciones, yo diría under 35, que como en ese atractivo, vale, estás en Barcelona, vale, es New Space, vale, es startup, pero como no vean un impacto en el proyecto, es complicado, es que se van, o sea, es que directamente no optan, ¿no? Entonces, por suerte en nuestro caso tenemos un impacto social importante, un impacto para el entorno importante y eso está haciendo que la atracción de talento pues al menos fluya más. Luego fidelizarlo es otro entorno, al haber escasez, pues los talonarios van por ahí fluyendo, entonces bueno, tienes que buscar otras herramientas como startup que todavía en fases tempranas como para fidelizarlo con otro tipo de atractivos y no solamente la parte económica, ¿no? ¿Cómo fomentar? Nosotros tenemos un 23% de plantilla femenina y nos encantaría desde luego que eso creciera porque somos todo el equipo directivo firmes defensores de la diversidad y de cómo enriquece un equipo mixto, ¿no? Pero no ni cuotas ni sin cuotas, sencillamente es el talento por el talento y el mejor para cada puesto y el que te vaya a aportar más a medio y largo plazo. El problema es que no llegan currículums femeninos. Este es el gran... Estáis en la media, normalmente están a un 30% de... O sea, los datos hablan de que un 30% de las personas que están en el sector tecnológico son mujeres, pero solo el 8% son cargos técnicos. Pero bueno, estáis bien, la verdad es que estáis en la media. Sí, yo diría que las nuevas generaciones, el porcentaje cuando son puestos de gente más joven, los porcentajes de currículums femeninos que llegan son más altos que cuando son puestos de middle management, ¿no? o de puestos directivos, que ahí se nota que la tendencia es positiva, ¿no? De que los jóvenes van llegando más a carreras STEM. Has sacado un tema muy importante que es el tema del impacto. Ahora hablábamos con Víctor, estuve hace un mes en Portugal, hicieron el primer congreso de Digital with Purpose, que es qué propósito o impacto tiene la tecnología, y hablando ahora con mucha gente del sector, nos decía que la gente joven, ¿no? Uno de sus, y de hecho Gartner, que estuvo la semana pasada haciendo aquí el simposio, hablaban de que obviamente el primer factor es el económico, pero bueno, y segundo y no muy lejos está el propósito, ¿no? De qué propósito tenemos como empresa. Por tanto, ¿cómo impacta esto a la sociedad a la hora de coger un trabajo? Entonces, ahora enlazaré con otro tema que me va muy bien, que es el tema de las ESGs famosos. Es decir, hemos estado hablando siempre de los ODS, aquí tenemos a Carlas, que es un experto, ¿no? De pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? De la Agenda 2030, etcétera. Ahora hay un corriente cada vez más grande, ¿no? De hablar de las ESGs o los ESGs. Entonces, quería saber vuestro posicionamiento un poco en si consideráis que uno es padre del otro, si se compenetran, si uno, bueno, ¿cómo lo veis? Porque ahora todos hablamos de siglas, ¿no? Y acrónimos, pero esto, ¿qué creéis con esa tendencia? También os lanzo así. Bueno, si queréis, para volver otra vez hacia en sentido contrario, la tomo yo. A ver, yo particularmente las entiendo como totalmente complementarios, es decir, los ODS son los objetivos, al final cualquier tipo de decisión que tomes en el mundo de la empresa tiene que tener unos objetivos por delante y los ODS nos pintan hacia dónde tenemos que ir para cumplir esa Agenda 2030. Y los ESG los vemos más como los criterios en la toma de decisiones sean decisiones que tengan impacto medioambiental, impacto social y en el governance y deberían ir alineados para alcanzar esos objetivos. Lo que está ocurriendo es que, sobre todo en el mundo de la startup y en procesos de financiación, cuando ves, ¿no? que muchos de los venture capital directamente
lo que están es aplicando criterios ESG para la toma de decisiones de inversión, pues tú seguramente enfocas más el discurso hacia el ESG porque es lo que quizás se circule ahora, pero deberían ser coherentes y desde luego absolutamente complementarios. Tomas decisiones con criterio del entorno porque estás respondiendo para poder llegar a alguno de los objetivos de la Agenda 2030. Y ahora se os voy a preguntar a los tres, ir pensando, si te pidiera que me definieras 3 KPIs, una KPI, 2 da igual, que valoraran esta S del ESG, porque estamos en el vertical de social, tú, para ti, ¿cuál sería una buena medida, ¿no?, para medir pues, qué impacto, y para evaluar y para año tras año ir modificando? ¿Cuál crees que sería un buen KPI? Te diría que al final, seguramente derivado del background y de la carrera y de donde estamos, para nosotros es clave la conectividad para el impacto social. Es decir, cuando se habla de impacto social en tecnologías, hay 20.000 tipos de tecnologías diferentes, pero diría que si no todas ellas, el 90% requieren de que haya una conectividad detrás. Si no, no. Con lo cual, cuando hablamos de brecha digital, hablamos sobre todo de acceso, de una cosa más elemental. Ya sé que somos los menos glamurosos en la cadena de valor, porque la conectividad se da por hecha, pero insisto en que el 90% del planeta no tiene esa conectividad, ¿no? Entonces, yo creo que los KPIs, al menos en nuestro caso, van por esos grados de acceso, de qué porcentaje puedes tener acceso. Ahora, esta semana pasada estábamos con varias administraciones en América y decían, oye, justamente esto, ¿no? ¿Cómo vamos a poder medir el desarrollo, el impacto de estas tecnologías? Y básicamente son porcentajes de cobertura de acceso y, en nuestro caso, pues número de sensores de IoT que se van a poder conectar. Luego, en temas no querría dejar pasar la oportunidad, ya que hablas del tema social. Cuando hablamos de la S de social en ESG, también es muy importante, volviendo otra vez al tema del talento y de qué impacto tienes en tu equipo, ¿no?, y en los colaboradores que tienes. Y ahí el KPI clave y que está funcionando muy bien para medir es el NPS, ¿no?, famoso, el Net Promoter Score del empleado, que al final ahí resume todo. Es decir, cómo de contenta o cómo de recomendable, ¿no?, es para tu equipo, tu empresa. Y ahí recoges desde el propósito, los valores y la flexibilidad, la retribución que estás haciendo, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el KPI clave para el tema social. ¿Y vosotros en vuestro entorno, si tuvierais que definir un KPI para impacto social en tu entorno laboral, cuál crees que podría ser? O sea, ¿qué impacto tiene tu día a día en las personas, la aplicación de tu tecnología, tu empresa? En las personas entiendo que son ciudadanos, pero pueden ser personas que trabajan en una corporación, en su vertiente más amplia. Bueno, nosotros siempre digo que mal queda eso, siempre digo, pero bueno. Pero siempre pienso que pasar por una startup tiene que ser un máster de emprendimiento en sí mismo, ¿no? Tiene que haber un antes y un después, ¿no? Nosotros aplicamos 3 valores, que son los valores del rock, a nuestra compañía, que es libertad, que eso no quiere decir que la gente no venga por la oficina, o sea, libertad, ¿no? Damos libertad, lealtad y respeto, ¿no? Yo creo que son las tres básicas, ¿no? Yo creo que el camino de un emprendedor es crear un equipo que te vaya siguiendo en otras etapas, ¿no? Creo que el mundo del corporate, que viene el de te dejo caer, me da igual, piso al compañero, ¿no?, de ese mundo horrible de las grandes compañías, creo que las startups estamos cambiando y por eso nos vamos a llevar al agua los valores y lo que es estar en una startup, ¿no? Pero eso tienes que tener una forma de funcionar, ¿no? Por ejemplo, nosotros no entra nadie en la compañía que nadie dé el ok, por ejemplo, ¿no? O sea, hacemos partícipes a todo el mundo del proceso de selección de cualquier persona. Todos los números están colgados en una pared, desde el dinero que hay en la cuenta, de cuántos clientes. O sea, quiero decir, eso no es el buen rollismo startupero, que sobre todo genera mucha gente que lo echan del corporate y viene a una startup y te ve como un hobbit, ¿no? Siempre que viene un señor que ha trabajado en una gran empresa, te ve como, a futbolín, ¿no?, como un hobbit, ¿no? Te ve como un enano, ¿no? Pero yo creo que los emprendedores de raza hemos cambiado eso, ¿no? O sea, y la muestra es que muchos equipos, mucha gente se queda, no sé, en el tema de RepScan, el CTO, la directora de producto y el director de operaciones y la directora de contenido, llevamos 12 años trabajando juntos, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? La gente tiene que venir a una startup, ser un antes y un después. O sea, decir, yo entré, en el caso de RedPoints, yo entré el 12 y me fui el 300, y en el caso de RepScan lo mismo, ¿no? Que sea como una formación, ¿no? Y yo creo que el mayor patrimonio de una startup es cuando salen otras startups
de ti, ¿no? Cuando de tu startup sale aquí, sale el otro, no sé, yo creo mucho en esto, ¿no? Que esto creo que en ninguna parte del mundo puede luchar contra ello, que es el emprendimiento mediterráneo, ¿no? Que es trabaja duro, pero diviértete duro, ¿no? Con respeto, con nada de gritos, nada de... que son cosas muy básicas, pero al final es muy importante para quedarte en el sitio. Yo creo que el corporate está muerto, lo estamos viendo ahora en Twitter, ¿no? Gente que le despiden por email, les tratan a patadas. Todo eso viene mucho hacia nosotros, ¿no? Elon Musk se está quedando a gusto, ¿eh? Se está quedando a gusto. Pero viene mucho hacia nosotros, porque todo ese talento se da cuenta que donde vas a estar bien es una startup pequeña, aprendiendo, donde tienes voto, donde tienes voz. No. Y creo que un poco va por ahí, ¿no? Y el impacto social es evidente. La gente quiere que el trabajo tenga un impacto social, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Repscan no quitamos contenido para políticos, ¿no? Pues yo creo que las empresas tienen que tener una filosofía... No, si es fake, sí, ¿no? No, yo Tampoco. no trabajo para políticos, nunca he trabajado, me han llamado todos, tengo que decirlo. claro. Pero no, por eso te decía que tienes que tener unos valores muy claros, ¿no? Si te viene una persona que ha pegado a una pareja, yo no le saco su contenido de Internet, ¿no? O sea, tienes que tener unos valores muy claros, tanto de la compañía hacia afuera como de la compañía hacia adentro. Otro skill, por ejemplo, nosotros siempre fichamos hacia adentro, ¿no? ¿Qué problema hay en las startups? Que siempre se ficha por arriba, ¿no? Siempre vendrá un americano, un inglés que vendrá y nos enseñará, ¿no? Todo eso. No, aquí hay talento y tú tienes que promocionar a la gente de tu... Nosotros cuando abrimos oficina en Estados Unidos enviamos un astronauta nuestro. Ahora hemos abierto Los Ángeles y enviamos gente nuestra, ¿no? Y eso también genera interiormente decir, oye, aquí estoy para hacer historia, ¿no? Aquí estoy porque estoy... Estás colonizando, ¿no? Exactamente, ¿no? Muy bien. Y tú, Víctor, tú, obviamente todo el tema de Smart Cities, Smart Citizen, y también lo vinculamos con un poco lo que hemos dicho antes, de cómo podemos influir para que los ciudadanos o las ciudadanas, con este impacto que tienen con la tecnología, puedan decidir, ¿no? Puedan entrar en la G de los ESGs. Desafortunadamente, al contrario de Josep, yo trabajo con muchos políticos. Entonces, tengo una visión de que puedo compartir con vosotros. Es una visión un poco de mucha experiencia, 25, casi 30 años, trabajando como periodista y estratega con políticos y también con empresas. Yo creo que tenemos que dividir dos cosas entre los ODS y SDGs. Una es lo que el espacio público está aportando para los ODS, que es casi como 80%, mucho de toda conversación en torno de los ODS nace mucho de las entidades públicas, de los municipios, de las ciudades, de los gobiernos, etc. Y los SDGs un poco más por las empresas, yo creo, por el sector privado, porque tienen que tener la primera regla de la sostenibilidad, que tiene que tener sostenibilidad económica, ¿no? Si no tienes una sostenibilidad económica, no tienes cómo que aportar al social, no tienes cómo que aportar al ambiental. Entonces, no estamos al borde de algo que está muy negro en el futuro de ocurrir, y esto es mi opinión muy personal, no solo podemos hablar de esto si tenemos pan en la mesa y tenemos empleo y tenemos casa para vivir. Si no tenemos nada de esto, nada de lo que nos ponen en la mesa los políticos no los vamos a comer. Eso por un lado. Por otro, hay una tentativa, yo creo, en el mundo occidental, que estamos viendo, porque el resto del mundo tiene sus especificaciones. No hay elecciones, la gente escoge un líder de como sea, pero nosotros tenemos que ir a elecciones cada 4 años o 5 años, depende. Y eso es el principal KPI que puedes conectar con toda esta política de la Agenda 2030. Entonces, esto es muy complejo de gestionar por la parte política, porque se está casi que aprovechando como una excusa para no hacer lo que tiene que hacer, porque sabe que gana elecciones con un poco de marketing político, con una acción más comunicativa y no tanto con resultados. Y eso es un error que no estamos cayendo, yo creo, en las democracias, porque
lo que ocurre es que los datos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que ha ocurrido conmigo y con un alcalde que tenía un estudio para el transporte público hacia un pueblo. El transporte público daba prejuicio, obviamente, a un pueblo con 3 personas, y entonces había un prejuicio muy grande. Y él tenía este estudio de un economista, de un gabinete de economía, que le decía, tienes que echar, esto tiene que cerrar. Cuando lo has cerrado, lo que viene después es el impacto social en aquella familia que ha dejado de tener un transporte público, y él se ha escudado, este tipo de políticos se escudan, no, es que tenemos este estudio que dice que no. Entonces se queda un poco corta la responsabilidad, se transporta todo para la tecnología, para los datos, para los resultados, y nadie ve que sí, nosotros tenemos un estado social, y este estado social financia cuando una actividad da prejuicio. Ahí es la solidaridad, ¿no? entre los que tienen más, los que tienen menos, y esto se hace como que un equilibrio. A mí me da un poco de miedo ahora mismo, en este momento, este tema de que todo se ciñe al dato. Si todo se ciñe al dato, ¿por qué tenemos políticos? Pero yo aquí voy a intervenir. O sea, el dato de por sí no es malo, es bueno. Sí. Es cómo lo utilizas tú. Es decir, en este caso concreto, el alcalde, su deber es dar servicio público, sea 1 o sean 80. Claro que votarán 73 menos, pero su deber es dar servicio y no tiene, o sea, sí que hay un presupuesto, pero tú, es que he estado en un ayuntamiento muchos años, sabes que pierdes dinero siempre con el transporte público, siempre. Pero es tu deber, porque tienen que llegar de alguna forma. Con lo cual yo creo que los datos son útiles porque te permite optimizar el circuito, por ejemplo, de transporte. O sea, si tú tienes datos y lo tienes sensorizado, sabes por dónde te va a salir menos caro, dónde vas a perder menos dinero. Con lo cual, para mí es necesario. Otra cosa es las personas que uso hacemos de los datos, que para mí este es el error, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho de la movilidad es muy importante porque optimizas conociendo los datos. Esto es como toda la tecnología, tiene un lado malo y un lado bueno. Si es utilizada para el lado bueno, para el bien común de la población, eso es interesante de analizar. Pero ¿quién está analizando? Es que después tú tienes muchas etapas que subir. Si tienes que ir a una universidad que hace un observatorio de datos y después nadie va a contradecir la universidad. Y después tienes las elecciones, tienes toda una dinámica que, mira, ahora mismo has hablado del voto electrónico, tú has hablado... Bueno, estábamos fuera. Alguien ha hablado del voto electrónico. Eso ha sido un rollo más complicado de gestionar ahora mismo, en este momento, en América, en Brasil, por ejemplo, porque la tecnología crea dudas, y si la gente tiene dudas, no hay un pacifismo, no hay un equilibrio social que hemos tenido hasta muchos años atrás. Ahora mismo estamos haciendo un cambio, y este cambio va a decidir lo que será la Smart City o la ciudad. Si en una ciudad donde la tecnología tendrá una aportación positiva, o será una tecnología que tenderá para escudar la mala acción de políticos que son incompetentes, que son mediocres, que no tienen la capacidad de solucionar problemas. Entonces se escudan, pero yo tengo los datos, está todo bien. Pero eso es un problema que no vamos a percibir ahora en este momento inmediato. Aún tampoco está muy claro, yo no lo tengo claro, ciertamente con los políticos que tenemos, aún mismo la tendencia es que sean peores cada año que pasa, que sean peores, pero hay que tener fe en las nuevas generaciones que pueden aportar algo más, como que la honorabilidad de la tecnología para un punto de vista de catapultar más la democracia y no acortar y acorralar la democracia y la libertad. Ahora me has puesto también, me has dejado perfecto para introducir el tercer tema, que lo quería centrar un poco en este humanismo tecnológico, en estas personas smart, diles como quieras. Has hablado del voto electrónico, ¿no? Obviamente,
yo soy defensora 100% porque creo que la tecnología debemos utilizarla para beneficio de la sociedad, pero también si no se utiliza bien o si no llega a todo el mundo, la tecnología puede ser un elemento de brecha digital muy, muy grande. Entonces, antes se hablaba mucho, cuando hace un año terminamos la pandemia, todos hablábamos de, uy, la pandemia, el teletrabajo, no sé qué. Ha pasado un año ya desde que estamos fuera. Y que os quisiera preguntar si creéis que hemos aprendido algo, porque la especie humana también somos un poco tontos y tontas. Yo creo que tuvimos una oportunidad muy buena y no sé si la hemos aprovechado del todo. Y ahora ya es una pregunta a nivel personal total, ¿eh? Después de, ahora ya casi un año que estamos fuera, ¿no?, de la reclusión y año y medio. ¿Creéis que los 2 años que tuvimos de encierro, pandemia, que se suponía que íbamos a digitalizarnos como personas, ¿no?, con el tema de los Teams y bueno, todas las clases online, ¿creéis que lo hemos aprovechado como personas o que no? ¿Habéis visto qué creéis? Y esto es personal 100%, ¿eh? No sé, yo diría que viendo el tráfico como va, poco. Esto en el día a día, al menos por Barcelona. Suerte que al moverse en moto lo puedes... Usamos el Waze ahora, antes no lo utilizaban. Sí, esto por ahí. Hombre, yo creo que hay cambios importantes y lo vemos en el día a día en las oficinas, ¿no? Y, por ejemplo, el modelo híbrido, eso es un... Sí o sí, antes se queda, era ya como se queda, ¿no? Se queda, y te puedes empezar a ver dónde está el punto, si el 3+2, el 2+3 o al final, o la flexibilidad que quieras dar. Pero que vamos a un modelo de trabajo que va a ser absolutamente híbrido, yo creo que, quitando quizás excepciones muy puntuales, esto yo creo que es irrevocable, que lleva retos importantes. El otro día leí un artículo que yo creo que pone encima de la mesa lo que todos estamos viendo, que cuando haces un teletrabajo, te quedas un día, lo hago poco, pero la gente que hace, oye, hoy me he quedado trabajando en casa, se cansan más. Y es que el hecho de que el cerebro está trabajando habitualmente con la comunicación no verbal cuando estamos en una reunión presencial, aunque sea de trabajo, eso al cerebro le relaja y sin embargo cuando estás todo el día reunión de Meet tras de reunión de Meet, uno acaba reventado y dice, ¿por qué? Si no me he movido de casa y sin embargo estoy fundido. Y es porque el cerebro está haciendo un sobreesfuerzo porque eso que normalmente recoge de una forma natural, que son es toda esta comunicación no verbal, no existe, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido cosas, que el equilibrio llegará con ese modelo híbrido y a partir de ahí yo creo que hay tecnologías que se han venido para quedar. ¿Y crees que ha incrementado el número de personas preparadas a nivel digital? Es decir, el porcentaje de personas que no están digitalizadas era 1. ¿Crees que pospandemia ha incrementado? Yo creo que hay más conciencia de que hay que ser, dejar el analfabetismo digital a todos los niveles, desde los jóvenes que ya vienen, ¿no?, por defecto así, como la gente mayor, oye, cada vez más, ¿no?, y familiares cercanos, los padres, los tíos, abuelos, hoy aprendiendo y manejando todos el WhatsApp, empezando por ahí, para no quedarse fuera de una desconexión emocional con la familia, ¿no? Yo creo que eso sí. Y un poco apuntando a lo que decías del humanismo digital, yo creo que el reto, sobre todo en las empresas que desarrollamos tecnología y que la llevamos al mercado, es hacerlo no solamente quedándonos con esa parte de que es que hay que usarlo para que en el beneficio de las personas, que desde luego, sino que yo creo que ya, sobre todo hay que insistir mucho que ya venga en la parte del diseño, ¿no? Porque muchas veces dices, vale, sí, ¿esto cómo lo va a utilizar? Pues una persona de 70 años que le va a mejorar su salud por un sistema de telemedicina cuando no es capaz ya no ve el de darle el botoncito. Oye, pues cuando diseñes esa tecnología, diseñala ya con ese criterio de humanismo digital, pensando en el uso que va a haber, ¿no? O fomenta casos de uso cuando la has desarrollado desde cero para un poco hacer... un poco así me sale, ¿no?, para hacer un poco de divulgación de cómo debe utilizarse esa tecnología con un buen uso en este caso para la gente mayor del ejemplo. Yo creo que sí, que hay una concienciación mucho mayor de que la tecnología está aquí. ¿Tú, Josep, crees que hemos aprovechado la oportunidad o la hemos tirado por la borda? Yo en ese sentido lo que hablaba es los valores, ¿no? Y uno es la libertad. O sea, ¿libertad qué quiere decir? Libertad quiere decir de si hoy quieres ir a trabajar, vas, si no, no vas. Yo, por ejemplo, entro tarde, entro a las 10:30, pero me voy tarde, pero siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, somos una nave espacial, esto es una startup, y una startup es una empresa de alto crecimiento, ¿no? Somos una empresa que o multiplicamos la facturación por 2 y por 3 cada año o estás muerto. Es así, porque los inversores quieren métricas imposibles a veces. Claro, si cogemos este punto con el emprendimiento mediterráneo, que es, emprendimiento mediterráneo es tener una mesa
que tú ves al CEO, el CEO te ve, hablas, gritas, oye, ¿qué tal? Y yo creo que realmente todo este tema del 3-2 para mí es un gran error porque te pierdes la fiesta. O sea, emprender es una fiesta, estar en una startup es una fiesta. O sea, quedarte en casa, yo voy a trabajar todos los días, ¿eh? Pero la pandemia se ha acabado, señoras y señores, ya está, se ha acabado. Ya nos han metido una vacuna, igual nos meten otra, pero creo que es una pena, porque hay mucha gente que ha institucionalizado de que no vuelve a la oficina, ¿no? Yo tengo amigos que no, yo a la oficina ya no vuelvo. A ver, hay una guerra, está el patio muy jodido, o sea, cada día hay más startups, y sobre todo a la gente joven, yo les digo lo mismo, o sea, ojalá yo habría tenido a este señor y podría trabajar a su lado y ver cómo se caga en todo, cómo grita, cómo... Creo que esta es la salsa al emprendimiento, ¿no? Por eso nosotros no tenemos paredes, o sea, todo es en un mismo espacio, nos gritamos, comemos juntos todos, ¿no? Si no te va este rollo, hostia, pues vete a trabajar a Correos, que ahí estarás en tu sitio maravilloso, o vete a trabajar a la Caixa, ¿sabes? Porque una startup es una locura, es gritos, es joder, este cliente no lo he cerrado, este sí, tocó la campana, tal, ¿por qué? Y claro, la oportunidad que es como una cocina, o sea, poder estar con una persona que tiene 3 estrellas, no, yo me quedo en casa y hago huevo frito en mi casa, ostras, no, aprovéchalo, porque cuando hay transparencia, cuando hay valores, cuando hay... Y la libertad es total. La gente coge los días de vacaciones que quiere, todo lo que quiere. Ahora, hay una nave espacial y cuando todo eso se acaba, nos vemos en la oficina, ¿no? Que esa es la gracia de una startup, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu startup esta? Bueno, yo fundé Redpoints con 3.000 euros Sí. y nos fuimos y éramos 300. Lo que pasa es que estos valores, cuando la empresa se hace grande, se pierden, ¿no? Y yo soy muy pesado, ahora que somos 16 en un año y medio. Hostia, somos muy pesados de, hostia, vamos a intentar mantener todo esto. Es difícil porque cuando vienen los inversores es muy complicado mantener estos valores tan profundos. Y entre Redpoints y Repscan, ¿has visto diferencia a nivel de comportamiento humano, o sea, por el hecho de la pandemia, somos más libres o igual? O sea... No, yo creo que en las grandes empresas el teletrabajo ha venido para quedarse. Para mí es un gran problema, lo digo claramente. O sea, ¿Por? Porque el inversor quiere unas métricas y le da igual. Tú vete a trabajar, no vayas. Pero al final nosotros hemos crecido 2,16. Esta mañana estaba un inversor, me decía, 2,16. También te digo que Aguas de Barcelona crece un 20%, se van todos a comer. Aquí es un drama, ¿sabes? En una startup. Por eso digo que realmente, ostras, hemos de poner la situación real empresarial y decir, ostras, que estamos en un momento muy complicado, ¿no? No sé, yo creo que la gente que decide, porque aparte ya la gente lo decide, no es que no hay gente que dice, yo me quedo en casa, ¿no? O los CTOs, lo que hablamos, ¿no? Los CTOs ya no vienen directamente. O sea, todo el departamento tecnológico se quedan en sus casas. Yo creo que se equivocan, pero es lo que hay, ¿no? Y Victoria, para terminar, tú, igual eso te toca más, ¿tú crees que ha habido un cambio de comportamiento de los ciudadanos, ¿no? En cuanto a, justo por la pandemia, de que se han vuelto más smart citizens, ¿no? Que realmente pues, son generadores de datos o de contenido o de conocimiento que luego podemos utilizar pues, para el beneficio social o democrático de las sociedades? Bueno, haciendo una súmula de lo que... La verdad es lo que hemos aprendido muchos de nosotros es que echamos de menos a muchas cosas que nos han quitado. Y el entendimiento de una ciudad como sea solamente un local de trabajo es muy corto. Y eso se ha empezado a hacer claro. La ciudad es un organismo, la ciudad es la mejor tecnología inventada por los humanos. Es autosostenible en proporción y cuando llega a un punto se desploma y después vuelve a renovarse, desplome de nuevo y vuelve a renovarse. Es un organismo dinámico y esto influye en todo. Si quitas la gente del medio de la ciudad, todo el resto se desploma. Y lo que hemos visto fue muchos negocios se han cerrado, otros han cambiado, otros se han adaptado para las ventas online o lo que sea, pero eso en sí mismo ha sido una contrariedad para las personas. Nadie ha dicho, yo me gusta mucho
vender online a la puerta y entrego lo que tú has comprado online en nuestro portal y aquí está. O no puedo coger en dinero, pero envíame un WhatsApp y ahora mismo pagas por WhatsApp y después ya puedes, estoy en la puerta aquí con dinero, ¿por qué no coges el dinero? O porque me han dicho que no. Esto ha pasado en Grecia, en Portugal ha pasado más o menos sencillamente aquí en España tal vez ha pasado lo mismo. O sea, yo creo que la mayor innovación que hemos experimentado en la pandemia ha sido toda la centralización de datos, sobre todo en las grandes plataformas de cloud, que ha sido Azure y AWS de Amazon, que han cogido todos los pagamentos online, los servidores de web o todos estos metadatos que han surgido y han cambiado. Esto influye mucho por el entendimiento de que alguien hace de nuestra sociedad. Ahora, no sé cuándo vamos a tener este resultado, si esto ha sido una experiencia, si ha sido algo como que vamos por ahí, o vamos a cambiar esto, vamos a afincarnos en esto. Lo que quiero decir es que hay compañías y empresas corporate que ya no admiten teletrabajo. Ahora mismo toda la gente tiene que volver a la oficina. ¿Por qué? Porque es un cambio muy grande y hay un problema de inversión que han hecho en todos los edificios, toda la infraestructura, es como ahora mismo decir los eventos se cancelan y ya no hay más eventos ni de rock and roll, ni música, ni nada. Hay una revolución, por supuesto. ¿Qué van a hacer los teatros que han costado millones? ¿Qué van a hacer las infraestructuras que han costado millones del erario público? No se puede vender esto a los chinos. Y ahora que hablo de medicina también un poco, hay profesiones, el abogado es una que está un poco casi a ir por ahí la extinción. Dicen que hay estudios que dicen que la medicina también, porque lida con muchos datos, la abogacía también lida con muchos datos, entonces casi que está todo en la base de datos y un computador puede darte una respuesta. Por ejemplo, en China hay desde hace 5 años el primer momento de contacto con con alguien que se siente enfermo es con una máquina. Esa máquina mide la temperatura, te hace un pequeño formulario de cuestión sí o no y hace un diagnóstico. Si ese diagnóstico es simple, te echa una prescripción y ahí está, y toman un paracetamol y ya está. Si es media, llaman a un asistente, normalmente un enfermero, que hace otro tipo de diagnóstico. Y si es un poco más grave, te encaminan, te apuntan a una consulta con un médico, ahí sí personal, normalmente en un central, un hospital central, un poco más distante, un poco más costoso de deslocarte. Pero esto cambia la vida a la gente que se siente, sobre todo la gente mayor, que no se siente que tienen que ir ahora mismo en Portugal, la gente tiene que deslocarse kilómetros y kilómetros para tener una prescripción de paracetamol. Y eso no hace muy sentido. Y eso creo que ha sido un camino que hemos percorrido, por lo menos de la parte buena, ha sido un poco mejorado con la telemedicina. Pero yo, en cuanto periodista, estoy hablando de telemedicina desde los 90, 98. Igual la pandemia nos ha obligado, como no podemos salir de la casa. conectividad yo creo que será mejorada ahora con la tecnología de fibra, y etc. Se ha todo cambiado. Pero, por supuesto, si hablamos de medicina remota, ahí también tienes una cosa que se llama, en los médicos, en el caso de la gente que trabaja con medicina, tiene que tener siempre una observación personal. Y eso no es posible que sea operado alguien por telemedicina sin una consulta personal, porque esto va contra los juramentos. Pero por otro lado, si te pasa algo y no hay ningún médico y tienes 6G, pues igual puedes mandar un dron volando y te opera, o sea que también tiene su parte, ¿es verdad? Esto ya casos prácticos. O te opera o te mata, porque bueno, puede pero si no estás caerte muerto, en la seguro, cabeza. igualmente te mueres. Bueno, quedan 30 segundos, ha sido un placer moderar, y me he inventado un poco las preguntas al final, pero bueno, esta mesa entre un periodista
un economista y un abogado y como veis pues la tecnología es para todos y para todas y un placer y hasta la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias.